Que Dios le bendiga. Le saludo con la paz del Señor en esta hora, esta mañana preciosa. Estamos creyendo que el Dios de gloria se ha de manifestar en nuestras vidas. Quiero compartir una reflexión allí donde usted está. Quiero compartir una palabra de Dios con usted. El libro de Josué, capítulo 1, verso 1. Y dice la palabra del Señor: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad a la tierra a la cual juré a sus padres que les daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y es palabra de Dios. Estaba reflexionando acerca de esta palabra y estaba meditando en el verso 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Es la palabra que quiero compartir contigo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, te dice el Espíritu Santo esta mañana. El Señor habla a tu corazón y dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No importa la situación en la que te encuentres en esta hora, yo vengo de parte de Dios a decirte esta palabra. Mira, dice Dios, mira. Quiero que prestes atención a esto. Mira. Cuando en la Biblia se pronuncia la palabra mira de parte de Dios, está hablando proféticamente. Está hablando desde la perspectiva profética, espiritual, bajo el poder de la unción, de la manifestación profética. Una de las cosas que tanto usted como yo debemos entender es que nosotros tenemos la facultad entregada por Dios para ser hijos, tanto hijos de Dios como hijos espirituales. El tema de la paternidad es un tema bastante hermoso para entender, para comprender. Yo quiero hablarle a alguien hoy que entienda que hay una palabra que Dios le está soltando a Josué. Pero esa palabra que Dios le está soltando a Josué tiene que ver con lo que Dios había hablado al padre espiritual de Josué. Si usted lee lo que dice la palabra de Dios, yo os he entregado, en el verso 3 dice, yo os he entregado como había dicho a Moisés, toda la tierra, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Lo que Dios estaba haciendo con Josué
Era una promesa que Dios le había entregado a Moisés, su mentor, su padre. Dios le había entregado a Moisés una promesa y en esa promesa Dios la traía a cumplimiento en Josué, su hijo, el fiel servidor de Moisés. Yo quiero hablarle a alguien hoy, alguien que necesita entender que los huérfanos no son hijos legítimos. Usted necesita estar bajo paternidad de Dios primeramente y bajo la paternidad de un mentor que lo pueda direccionar para que las promesas entregadas a ese mentor usted también pueda ser partícipe de ellas. A alguien le estoy hablando allí. Hay gente, Dios me ha mostrado en este tiempo en la iglesia mucha orfandad, mucha gente huérfana. Gente que no entiende los principios de Dios, que no entiende los principios de Dios. El principio de Dios habla de una paternidad, de tener un padre espiritual. Y no para decir, para sentirse uno, yo tengo gente bajo mi poder. No, hermano, tiene que ver con algo maravilloso. Dice que aquel soldado romano lo maravilló a Jesús cuando entendió los principios que Dios establece de orden, de autoridad, de gobierno. Cuando Él le dice, tú di la palabra porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mí también gente a la que le digo, ve allá, va. Y está hablando de niveles de autoridad, pero los niveles de autoridad no te hacen menos ni más. Los niveles de autoridad, cuando tú entiendes los principios de autoridad, tú lo que puedes tener es justamente la posesión legítima de esa autoridad en tu vida. Muchos de nosotros queremos tener autoridad en el espíritu, pero no somos personas bajo autoridad. Cuando tú no eres un hombre o una mujer bajo autoridad, tú no tienes ni siquiera idea de que no puedes ejercer una autoridad que no posees. Es lo que le estaba diciendo. Si usted lee la historia de Josué, Josué fue uno de los hombres más serviciales que la Biblia nos muestra. Uno de los hombres con más servicio y amor por su mentor. Josué servía al punto de que dormía a las puertas de donde estaba Moisés, esperando una orden, algo. Pero en ese proceso de servicio, él fue aprendiendo a oír la voz de Dios. Él fue aprendiendo a oír a Dios cuando habla. Nosotros muchas veces queremos oír a Dios, pero no queremos servir. Y yo no estoy hablando del servicio a Dios, estoy hablando del servicio a los hombres. Sí, porque esto la gente, los religiosos lo critican, lo rechazan porque no entienden principios de Dios. Cuando usted aprende a honrar a un hombre de Dios, a una mujer de Dios, usted está abriendo una puerta abismal para que esa honra vuelva a usted. Porque lo que usted siembra en el reino es un boomerang. Lo que usted siembra en el reino lo va a cosechar. Tenemos gente en la iglesia que no sabe honrar, se ha perdido la honra, se ha perdido el respeto. Yo me recuerdo cuando conocí el evangelio, el pastor era respetado, era honrado, la palabra del pastor tenía una autoridad, un poder. Obviamente que uno siempre está orando, pidiéndole a Dios la guía, siempre está leyendo la Biblia, porque si usted no lee la Biblia y no ora, obviamente que cualquiera lo puede llevar a cualquier lugar. Pero cuando usted conoce la palabra de Dios, usted entiende. Pero ¿qué hace la persona inmadura? La persona inmadura confunde sabiduría con prudencia. Cuando vemos a una persona prudente, nosotros decimos, wow, qué sabio que es, qué sabiduría que tiene. No, en realidad es prudente. Una persona prudente, por ejemplo, aprende que es mejor acercarse para oír que para hablar. Pero eso no denota sabiduría. Eso es una falsa sabiduría. La sabiduría de Dios es más profunda, porque la sabiduría de Dios trae discernimiento. Y el discernimiento me dice a mí que yo aprenda a entender que aunque la persona que es mi mentor, tenga menos conocimiento y aún sea menos usado que yo voy a reconocer la autoridad que Dios ha puesto en ese varón, porque ese varón un día me instruyó, esa mujer un día me instruyó, esa mujer un día hizo de mí el siervo que hoy soy. ¿Verdad que en estos días he estado oyendo y hablando con algunos ministros del Señor?
algunas cosas que me han sido de mucha bendición. Dice, me contaban hace poco que un grupo de empresarios muy adinerados se habían reunido en una quinta, en un espacio apartado así, donde tenían una casa grande para descansar, una zona de descanso. Y habían decidido juntarse todas estas personas y habían comprado carne, un montón de cosas para compartir. Pero se encuentra que cuando van a compartirlo, ninguno de ellos tenía fuego, no tenía fuego para encender el fuego, no tenía un encendedor, un fósforo, algo, no tenía nada. Entonces, ¿qué hacemos? Y justo va pasando un hombre que era un repartidor que andaba levantando la basura, un trabajador. Entonces le preguntan si él no tenía para encender el fuego. Y el hombre le dice efectivamente que sí, que él tenía para encender. Entonces el hombre incita y les habla de que él quería también compartir lo que tenían para comer. Y la mayoría le dijeron que no, que porque le diera fuego no tenían por qué acercarlo a donde ellos estaban. Entonces el hombre le dijo, bueno, listo, no le doy fuego. O sea, moraleja de esto, a veces por una pequeña cosa no podemos disfrutar de todo lo que Dios tiene para nosotros, porque nosotros entendemos egoístamente nuestra facultad. Así es el hombre y la mujer que no aprende a honrar o bendecir a su padre espiritual. Josué se encuentra en un estado adolorido, se encuentra en un estado donde ha perdido a su mentor, ha perdido a su padre, ha perdido al hombre que lo guió en todo su caminar, el hombre que se levantaba, se paraba sobre la roca y levantaba los brazos, y él como general era un vencedor, el que lo guiaba tanto espiritualmente como naturalmente a diferentes tipos de relaciones. Entonces yo le quiero hablar a alguien en esta hora, alguien que no ha entendido su propósito en Dios, alguien que todavía no puede encontrar su rumbo, su norte. Pero ¿por qué no puedes encontrar tu norte? Porque no tienes un mentor, no tienes alguien que te guíe. Yo quiero decirte algo, la mayoría de nosotros decimos, no, nosotros tenemos a Dios. Y la Biblia dice que cada uno de nosotros seremos enseñados por Dios. Lo que nadie dice es que para que seamos enseñados por Dios hay una condición. Y el problema grave que tenemos es que nosotros a esa condición no le prestamos atención. Porque si nosotros leemos el capítulo 28 de Deuteronomio, nos vamos a encontrar que hay unas promesas tremendas. Hay unas promesas tremendas. Dice Dios, te pondré por cabeza y no por cola. Estarás encima y no debajo. Tú serás, otros te pedirán a ti, tú no le pedirás nada a nadie. Son unas promesas poderosas que Dios va a aumentar la finanza, que va a bendecirte en todos los aspectos. Pero el problema está que hay un ítem que nunca tenemos en cuenta. Si haces esto, si obedeces acá, si obedeces la ley, o sea, toda la bendición está para ti, pero hay algo que tú tienes que hacer. Y el problema grave es que cuando no estás dispuesto a hacerlo, tú necesitas un mentor. Un ejemplo, te voy a dar un ejemplo claro. Vamos a poner como ejemplo a Elías y a Eliseo. Eliseo necesitaba un mentor, que fue Elías. Pero Elías no tenía mentor, su mentor era el Señor. Entonces Elías era enseñado por Dios, pero Eliseo necesitaba ser enseñado por Elías. Otro ejemplo más cercano, Pablo y Timoteo. Timoteo necesitaba un mentor. Timoteo necesitaba alguien que lo guíe, un pastor que ejerza autoridad y lo lleve a autoridad. Pero Pablo no. El mentor de Pablo era el Espíritu Santo. Entonces tenemos dos tipos de personas que entienden los procesos. Cuando tú no estás dispuesto a morir a la carne, cuando no estás dispuesto a sacrificar ayuno, oración, apartarte del mundo, cuando tú no estás dispuesto a ser un hombre en servicio a Dios, cuando no estás dispuesto a servir a Dios, entonces el problema grave que tenemos es que tú necesitas un mentor, alguien que te guíe para que llegue el tiempo en que tú puedas lograr lo que no has podido lograr
en la comunión con el Espíritu Santo. Hay personas aquí que están equivocadas porque ellos no quieren que nadie los mentoree, pero tampoco entienden los propósitos de Dios. Es como en una oportunidad, yo pertenecía a un ministerio muy fuerte, muy poderoso, y estábamos trabajando, teníamos abierta, en el ministerio habíamos abierto más de 18 iglesias en toda Argentina. Estábamos trabajando muy fuerte y yo era el profeta principal del ministerio. Se abre una iglesia, se abre una congregación y el apóstol me dice que va a dejar a un pastor ahí. Entonces yo, orando a Dios, vengo y le digo: mira, apóstol, a mí Dios me muestra que si vos dejás a este pastor, la iglesia se va a perder, la iglesia se va a terminar. Porque este pastor, que vos decís pastor, no es pastor. Este hombre tiene un ministerio profético, pero no pastoral. Y los profetas que no son maduros en lo pastoral, lo primero que hacen es destruir una obra. Entonces yo le comento, incluso se lo comento delante del hombre este. Tanto el hombre como el apóstol me dicen: no, pero Dios habló con nosotros y nos dijo que él tenía que quedarse. Entonces yo agarré y le dije: está bien, vos me estás diciendo que Dios habló contigo y que Dios te dio y te mandó a que vos dejaras esto, que vos dejaras a este pastor aquí. Sí, me dice. Ok. Le di la mano a ambos y le dije: bueno, hasta aquí llegamos en el ministerio, yo no sigo más en el ministerio. Pero ¿qué pasó, profeta? No me digas profeta, porque si vos me decís que yo soy el profeta del ministerio y estoy diciendo lo que Dios me dijo, pero vos me venís y me decís que a vos Dios te habló por encima de todo esto, ¿para qué me necesitas a mí en el ministerio? ¿Para qué estoy yo en el ministerio si yo soy el profeta pero no me haces caso? No tiene sentido. Entonces, para que no haya tropiezo ni para vos ni para mí, yo me aparto del ministerio. ¿Cuál fue todo esto para redondear? Tal cual como Dios me dijo. Se destruyó la iglesia, no quedó nada. Nada quedó. ¿Sabe por qué no quedó nada? Porque no entendemos los propósitos de Dios. Cuando Dios instituyó los ministerios fue para que trabajemos unidos. Pero a veces, como tenemos un título de apóstol o de pastor general, ya nos creemos que somos Superman, que todo lo tenemos que hacer nosotros. Nosotros somos como aquel que juega al fútbol, patea el córner, va a cabecear y quiere atajar, quiere hacer todo a la vez. ¿Pero por qué ocurre eso? Porque no entendemos paternidad, porque somos huérfanos, no tenemos un padre espiritual que nos guíe. No hemos aprendido a convivir bajo una paternidad decente, una paternidad simple, pero poderosa en Dios. Yo quiero hablarle a alguien que entienda lo que Josué entendió. Estaba dolorido, estaba mal, había muerto su mentor, pero él entendió que él tenía que continuar la obra y de las promesas a su padre. Entonces yo quiero decirte hoy que la iglesia necesita entender este mensaje. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Dos palabras para tener en cuenta: esforzarse y ser valiente. En el idioma español nosotros lo entendemos de una manera, pero en la profundidad del idioma hebreo es muy diferente. Porque cuando habla, por ejemplo, de esforzarse, no habla solamente de ir un poco más de su fuerza. Habla de ponerle ganas, habla de ponerle actitud, habla de ponerle, como dice el apóstol Pedro, a vuestra fe añadirle virtud. Añadirle virtud. La virtud es tu capacidad. El Señor le está diciendo: quiero que pongas toda tu capacidad porque yo ya te he escogido, yo ya te di la capacidad para hacerlo. Y yo quiero decirle a alguien que está allí conectado en esta hora y los que van a ver el video, que Dios ya te dio la capacidad para hacerlo. Dios te dio, pero lo que tú no has entendido es la alineación con Dios. No has entendido cómo alinearte a Dios para hacer la voluntad de Dios. Entonces en esta hora el Señor a través de mi boca te está llevando a una reflexión, te está llamando a reflexionar. Si tú estás alineado a la palabra de Dios, si estás alineado a la voluntad de Dios, si estás caminando en los preceptos, decretos, estatutos de Dios, a través de ordenarte, no hablo de la mirada de la ley, estoy hablando del orden de Dios, de establecernos en el orden de Dios. Cuando el Señor Jesús dice y habla de sí mismo como el Hijo del Hombre,
Nosotros, porque somos muy religiosos y muy espirituales, lo primero que pensamos está hablando, porque como está escrito con mayúscula en la Biblia que leemos, pensamos que está hablando, escuche esto, está hablando de Dios, del Hijo de Dios. Eso es lo que nosotros interpretamos, pero no es lo que la Biblia dice. Cuando Jesús dice el Hijo del Hombre, está hablando del ser humano. Yo soy un ser humano, le está diciendo. Cuando el ser humano, que soy yo, haga tal cosa, va a ocurrir tal cosa. Pero nosotros no, enseguida lo endiosamos a Jesús. Jesús no era Dios, Jesús era un hombre. Dice la palabra en Filipenses, capítulo 2, verso 5, que Él se despojó de toda deidad. Él quitó lo de Dios de Él para venir a tomar condición de hombre, un siervo de Dios. Entonces nosotros, al endiosar a Jesús, estamos malinterpretando la palabra y no entendemos los preceptos que Dios ha determinado para cada uno de nosotros. Yo debo leer la palabra, pero debo no solamente con entendimiento, también con revelación, porque si a mí no se me revela el reino, por más que yo lea y lea, nunca voy a alcanzar nada. Yo necesito tener una comunión con el Espíritu Santo, yo necesito encontrarme con el Espíritu de Dios. Entonces usted, mi amado hermano, en esta hora, enfóquese en esto, escúcheme bien. Cuando el Señor dice el Hijo del Hombre, está hablando de la humanidad en Él, de Jesús. No del Cristo, sino de Jesús, el hombre. Porque cuando Él muere y resucita, se resucita como Cristo. Pero mientras camina en la tierra, Él es Jesús, el hombre. Por eso es el autor y consumador de la fe. Porque Él no puede ser autor y consumador de la fe si es Cristo. Porque Cristo es el Hijo de Dios. Cristo es el Hijo de Dios, el único, el primogénito, Cristo. Obviamente que va a tener fe. Obviamente que no puede ser, nunca va a sucumbir a una tentación. Porque es Dios. Pero sí puede sucumbir Jesús, el hombre. Sí puede ser un vencedor Jesús el hombre. Por eso Dios le dio nombre que es sobre todo nombre, porque Él, siendo un ser humano, igual que usted y que yo, Él venció. Él creyó contra todo pronóstico, al punto de ir a una muerte dolorosa, a una muerte horrible, y seguir creyendo hasta el último instante de que Él era el Hijo de Dios y que Dios lo iba a resucitar. Ese es el triunfo de la fe que Dios depositó en tu corazón y en el mío. Él ya lo hizo, Él nos marcó el camino, Él ya allanó el camino para que tú y yo caminemos por ese camino. Pero necesitamos alinearnos a Dios. Tú necesitas tener un padre espiritual, un mentor, alguien que te guíe. Porque si tú no necesitas un mentor, entonces tú tienes que estar ya sirviendo a Dios en las naciones. Tú tienes que estar ya haciendo la obra de Dios. Si tú todavía no lo has alcanzado es porque todavía no entendiste el propósito. Todavía no has entendido el propósito para tu vida, mi hermano. Tú necesitas entender para qué fuiste llamado. Josué lo entendió. Por eso cuando le dijo, mira que te mando que te esfuerces. Pon todo de ti. Pon todo de ti. Todo. Y seas valiente. Ajá. La valentía nuestra es cuando nosotros, por ejemplo, no somos superiores. Pero en la palabra hebrea, valentía significa enfrentar todo lo que venga. Lo que le dijo Dios a Ezequiel. Mira que yo he hecho tu frente dura como pedernal. Valentía. Pelearán contra ti, mas no te vencerán. Valentía. Esa es la palabra valentía a la que refiere la Biblia. Entonces yo le estaba diciendo, se van a levantar contra ti, pero tú no temas porque estoy contigo. Te van a criticar, pero tú no temas porque estoy contigo. Te van a decir, ¿quién te levantó a vos? ¿Quién sos vos? ¿Vos de dónde naciste? Porque lo primero que te preguntan es, ¿y quiénes son? ¿A qué denominación perteneces? Como si la denominación fuera Dios. Y no estoy en contra de las denominaciones, quiero que se entienda esto. Pero nosotros tenemos que saber a dónde nos estamos enfocando, hermano. Si usted me pregunta hoy a mí, hoy, gracias a Dios, en 8 naciones reconocen mi ministerio. Pero cuando comencé, hermano, ¿y a vos quién te levantó? ¿Quién dijo que vos sos profeta? ¿Quién dijo esto? Si yo hubiera hecho caso a la gente, yo no estaría aquí en este momento, ni estaría en este momento hablando esta palabra. Si yo le hubiera hecho caso a lo que se decía de mí,
sería muy difícil que yo pudiera estar hoy ministrando la palabra de Dios. Pero yo hice como el sapo sordo, jamás le oí a nadie más que a Dios. Dice que habían 3 sapos que estaban subiendo una escalera y empezaron a subir y todos le hacían la tribuna, y oh, vamos, dale que podés. Cuando ya vio que empezaron a subir y cada vez iban cansando más, empezaron la gente a decir, no, no vas a poder, no vas a llegar, y el primero abandonó. Siguieron los otros 2, y no, pero te vas a morir en el intento, vas a hacer esto. Abandonó el segundo. Y el tercero siguió y siguió y siguió y siguió hasta que llegó a la cumbre. Cuando llegó a la cumbre le preguntaron, ¿cómo hiciste para llegar? Y él dijo, ¿qué? ¿Que cómo hiciste para llegar? ¿Qué? No, soy sordo, no oigo yo. Usted haga igual, no oiga lo negativo, no oiga a los que dicen que usted no puede. Usted puede todo en Cristo, sí, porque Cristo le fortalece. Es lo que le estaba diciendo a Josué Dios. Tú no oigas oye lo que yo te digo. Y yo en esta hora te vengo a hablar de parte de Dios para que oigas la palabra de Dios de la boca de Dios. Escucha esto. Tú tienes que alinearte a la voluntad de Dios. Es necesario que te alinees a la voluntad de Dios. Porque si tú estás desalineado a lo de Dios, tú no puedes encontrar tu destino profético. Tú necesitas entender la palabra. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Punto y coma. Escucha esto. Dice, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Esa es la parte que produce en ti, por la fe, que tú seas un hombre esforzado y valiente. Cuando tú entiendes que donde tú vayas, Dios está contigo. Que lo que tú hagas, Dios está contigo. Que no importa a lo que Dios te mande, Dios está contigo. Tú tienes que entender, amado hermano, hermana, que Dios te determinó para que seas un hombre, un portador de gloria, alguien que extienda el reino. Pero el reino no se extiende porque tengas una buena agenda, porque vayas a las mejores iglesias. Mira, amado, la Biblia dice que se amontonarán muchos, porque tendrán comezón de oír, conforme su propia concupiscencia. Cuando tú ves una iglesia grandísima, no quiere decir que esté Dios ahí. Yo he ido a iglesias grandísimas donde, hermano, el frío de la heladera es poco. Una frialdad tremenda. Pero ¿qué pasa? Se hablaba de lo que la gente quiere oír. Y a la gente le gusta que le hables que Dios lo va a bendecir, que Dios lo va a prosperar, que Dios va a hacer cosas lindas, todo. Pero no le gusta cuando le decís, pero tenés que dejar el pecado, pero tenés que alinearte con Dios, pero tenés que obedecer a Dios. Eso no le gusta a la gente. Cuando le hablas que vos tenés que obedecer en los mandamientos, en los estatutos de Dios, porque Dios sigue siendo Dios, porque Dios lo creó y no lo creó para que se borre, lo creó para que tú lo hagas. Entonces cuando vos a la gente la corregís, la gente no te acepta. Anoche hablábamos con un profeta, fuimos a acompañar a un profeta que estaba ministrando, y anoche hablábamos con el profeta, y es una realidad. Cuando tú eres un verdadero profeta, no te reciben en todos lados. A los falsos sí, a los falsos lo reciben en todos lados. Oh, este es un profeta, este es tremendo. No sabes lo que lo halagan, porque a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Pero cuando tú dices la verdad, la mayoría de las veces una sola vez te invitan. Porque la gente no tiene compromiso. La gente no se compromete con Dios. La gente juega a ser un evangélico y juega a ser un creyente, pero no tiene un compromiso con Dios. Que Dios nos ayude. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros y podamos entender los propósitos de Dios. Te dejo esta palabra. El Señor te dice hoy, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Te bendigo en el nombre de Jesús. Mando un fuerte saludo desde aquí, desde Cali, Colombia. Soy el profeta y apóstol Hugo Urquiza. La paz sea contigo. Shalom.